Amén, hermanos, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y bueno, es una parte muy conocida por nosotros los hijos del Señor, que muchas veces quizás hemos leído los textos anteriores, los textos posteriores, incluso este texto. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante y álgido también en la iglesia, que es permaneciendo en la unidad. Seguimos con los temas parte de la iglesia dinámica. Y para ello, pues vamos a empezar leyendo Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, ¿quiénes? Los unos con los otros. Quiero que voltees a tu derecha y mires a la persona que está a tu lado, y quiero que voltees a tu izquierda y mires a la otra persona. Dice, los unos con los otros. Y no solamente eso, dice, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Texto pequeño, cerca de 4 líneas, pero en estas 4 líneas engloba lo maravilloso que es el vivir el evangelio conjuntamente como iglesia. ¿Y cuál es el contexto de esta palabra? ¿Por qué es que venimos a decir que perseveraban en la doctrina, que andaban en comunión los unos con los otros? ¿Quiénes? ¿Quiénes andaban en comunión? ¿Por qué estaban en comunión? Bueno, el contexto era que Jesús ya no estaba en medio de los discípulos. Los discípulos estaban buscando hacer una labor luego del Pentecostés. Recuerda que cuando recibiréis el Espíritu también recibiréis ¿qué? Poder para ir y hacer la obra del Señor. Y el Espíritu de Dios habitaba ya en medio de ellos. Nos ubica en el primer sermón de Pedro. Mencionando los estudios, algunos dicen que es parte de la conformación de la primera iglesia. No sé cuántos se acuerdan ese sermón de Pedro, en el cual él predica la palabra del Señor, la salvación, y dice que muchos se convirtieron. Incluso dan un número exacto, otros dicen que son más, pero tenemos un número casi exacto. Y hay algo interesante en la parte de Hechos 2, capítulo 40, versículo 41. Dice, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación. Fue así como le recibieron sus palabras, fueron bautizados y ese día se añadieron ¿cuántos? 3,000 personas en una sola predicación. Qué grande Pedro, diríamos. No, hermano, qué grande el Espíritu del Señor para convencer del pecado del inconverso. Qué grande es Dios con su Espíritu para mostrarnos ello. Los primeros creyentes fueron 3,000 fieles. Algunos dicen que fueron 3,100 y algo, porque también había gente que estaba ya cercanos a los apóstoles. Quizás lo vas a encontrar en algunos escritos de historia bíblica. Pero dice que ellos, estos, ¿quiénes? Sin miedo. Estos 3,000 que habían aceptado seguir este camino, hacían algo en particular. ¿Y qué nos dice el texto que hacían? Perseveraban primero en la doctrina, segundo en la comunión unos con otros, y tercero en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo primero que resalta esta palabra es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto importante y fundamental de toda comunión, unidad en la iglesia. ¿Cómo es que tiene que comenzar a crecer alguien que conoce el evangelio
o que sus ojos son quitados de la venda que llevaban para poder seguir a Cristo. ¿Qué es lo primero que va a ver esa persona? ¿Qué sería un discípulo sin un discipulador? ¿Verdad? ¿O no es verdad? ¿O un discípulo se maneja solo? Camina solo como una oveja sin rumbo. ¿No? Siempre tiene que tener dile al hermano que está a tu lado, tengo una guía. Y sabemos que la guía siempre primordial es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estos hombres, ¿a quiénes iban a ver? A los discípulos. Por lo tanto, ¿quiénes primero perseveraban en la doctrina? Los apóstoles. Son los que permanecían en la doctrina que el maestro que anduvo a su lado les mostró. Su líder, que era Jesús, él los guiaba. El Espíritu Santo, aquel que vino sobre los hijos del Señor, guiaban las obras del Señor. ¿Crees que te miento? Ve a Juan capítulo 7, versículo 16. Y el líder de los discípulos, que era Jesús, decía esto: mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién es su padre? Entonces, ¿qué doctrina enseñaba Jesús? La doctrina de su padre. ¿A quiénes le enseñaba? A los discípulos que andaban con él. Por lo tanto, ¿qué deberían reflejar los discípulos? Jesús sabía que esto era fundamental. Direccionar las sendas de la lámpara del camino que deberían de caminar y andar. Jesús sabía que la base de toda buena comunión y unión se daba cuando estaban basados en la doctrina fundamental. Su enseñanza basada en el Padre los llevaría a una sola senda. ¿Por qué no vas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10? Y quisiera decirte, hermano, que cada texto y cada parte de esta prédica es fundamental para nuestra vida cristiana, desarrollarla dentro de nuestra iglesia, desarrollarla con nuestros hermanos. Y dice: y os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que habléis todos una misma y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y esto es interesante, porque no dice y estar perfectamente unidos en un local exactamente. No es lo primero que te dice. Pues la palabra menciona y dice no dejad de congregar, como muchos tienen por costumbre. Eso lo sabemos tú y yo. Pero en esta parte de este texto dice, no solamente quiero que de cuerpo estés en un lugar. No solamente quiero que tu presencia esté con otra persona, sino que también quiero que tu mente y tu parecer sea uno con esa persona. Y muchas veces nuestra mente y parecer es algo que nosotros definimos y no dejamos que la palabra de Dios defina. ¿Verdad? Porque cuando la palabra de Dios nos dice verde, entonces yo quiero bajarle un tonito a ese verde, ¿no? Es como cuando estás eligiendo colores en Excel y ves qué color le puede dar mejor y quieres distinguirlo entre uno y otro. Y dices, bueno, esto un poquito voy a distinguirlo, voy a cambiarle un poquito el color, voy a dividir de repente estas celdas y voy a poner un color más bajo. ¿Se nota o no se nota? Sí se nota. Cuando una mente y un corazón y un parecer está dividido, se nota, hermano. Y esto le decía Pablo a la iglesia de Corinto. No es que Pablo agarró y orate escribió esto a cualquiera que le caiga. Escribió a una ¿qué? Iglesia. ¿Tú y yo qué somos? Una iglesia. ¿A quién crees que decía Pablo cuando él escribía
Esto lo va a leer nuestro hermano Lee, esto lo va a leer nuestro hermano José, esto lo va a leer. Él sabía que las generaciones verían lo que su palabra estaba escrito. Sabía que el Señor utilizaría estas palabras para hacernos entender de que nuestra mente y nuestro parecer tiene que estar ligado a lo que Dios quiere de nosotros, no a lo que nosotros queremos de nosotros. MacArthur dice en una de sus palabras que da acerca de la opinión de estos textos, y dice: hoy en día en las iglesias son como un chico adolescente. Dice: impaciente, inquieto, egoísta, queriendo ser entretenido, queriendo que sean sus deseos satisfechos, superficiales e inmaduros. Los patrones ordenados por Dios sobre un estudio fiel, lento, reflexivo de la palabra y el crecimiento lento pero constante de la iglesia ya no es bien visto. Es algo que no gusta, sino más bien está pegado a las emociones y a las situaciones extremas, a la impaciencia que produce en la generación futura ligereza al momento de entender las escrituras. ¿Cuánto nos estamos pegando a esa generación? Que no queremos esperar en el Señor, que no queremos permanecer en su doctrina, que todo lo nuevo que sale, todo lo nuevo queremos consumir, que no nos detenemos y pensamos reflexivamente en un estudio fiel y lento de su palabra para entender lo que Él quiere decirnos. ¿Cómo podemos decir que es una sana doctrina si vivimos en esa apariencia? Los pareceres y las mentalidades muchas veces cambian los fundamentos profundos de las escrituras. Quiero que vayas a Proverbios, y ojo que Proverbios es un libro ¿de qué? De la sabiduría, brindada a quienes, a los hijos de Dios. Dice Proverbios 30, capítulos 5 y 6, dice: toda palabra de Dios es ¿qué? Es limpia, limpia, sin mancha alguna, es limpia. Hermano, no sé si alguna vez te ha tocado limpiar una zona de tu casa o limpiar algún objeto tuyo y decir: no quiero que nadie me lo toque. Y justo viene alguien y dice: no, ni entres ni lo toques, porque eso es algo que está pulcro, limpio. Y eso es lo que te dice Dios hoy en día: no toques mi palabra, no juegues con mi palabra, no agregues cosas a mi palabra, no quites cosas a mis escrituras, porque ella es limpia, porque ella purifica, porque ella santifica, porque ella es medicina para tus huesos. Él es el escudo a los que Él, ¿qué dice? ¿Cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos dicen: Padre, yo quiero perseverar en tu palabra limpia, en tu palabra de amor? Si Dios dijo en su escritura, en muchos textos, Dios te dijo: vive pensando en mí. Amarra la palabra a tu cuello y vive constantemente en ella. ¿Por qué no lo hacemos? Si Dios te dice que tus oídos se edifiquen con lo mío y no con lo externo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos dejamos comer el oído por lo secular, por lo mundano o por diversas cosas que pueden hacer daño a mi vida espiritual? Si Dios manda que nuestros ojos y nuestras manos se cuiden para su obra, para que hagamos bien su obra, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué echamos manos de cosas que Dios no nos dijo que hagamos? Queremos justificar nuestros deseos y falta de dominio y bajar el nivel de santidad de Dios muchas veces porque no queremos cumplir a cabalidad lo que Él dice.
Ni tú ni yo, hermano, vamos a poder bajar el nivel de santidad de nuestro Dios. Jamás. Podremos de repente intentarlo, ¿sí? Pero aquel que como tú y yo hemos cantado, Él es santo, santo y santo por siempre. Tus palabras y las mías se las llevará el viento. Pero ¿saben lo que queda en el corazón de las personas? Es cuando su escritura penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. Eso no lo va a cambiar nadie. Y eso no va a estar respaldado más que por el Dios mismo. Pero hay una primera palabra que sale a la luz. Y es algo difícil en la vida cristiana. Dice que perseveraban. ¿Cuántos creen que esa palabra es difícil? ¿Verdad? El verbo perseverar, bueno, tiene una raíz, un significado que especifica continuar con fuerza, con resistencia. Incluso dice, a pesar de los obstáculos y distracciones que se puedan tener. Podemos vivir obstáculos, podemos vivir distracciones, podemos estar en algún momento desequilibrados, no estables en la escritura, pero algo te dice la palabra: estad firme. ¿Te equivocaste? Ok, afirma tus pasos. ¿Quieres actuar de una forma equivocada? Afirma tus pasos, porque debes de permanecer en la doctrina que yo te he dado. Muere a ti mismo y persevera en ella. Perseverar no es una palabra muy propicia para un adolescente, ¿verdad? Según lo que decía MacArthur, que la iglesia se comporta como un adolescente egoísta. No es una palabra que le guste a un adolescente. Cuando yo era adolescente no me gustaba que me dijeran persevera. Bueno, si yo estoy intentando, no estoy intentando, persevera. Pero es que Dios no quiere adolescentes, una iglesia adolescente. Y no por el contexto de que no desea a los adolescentes y no los ama, no. Sino que las actitudes que se tienen muchas veces delante de los ojos del Señor son inmaduros. Lo que Dios quiere es que tú y yo caminemos hacia la madurez. Luchemos y busquemos en el Señor caminar maduramente. Pero hermano, estamos hablando de la doctrina y hoy hablas acerca de la madurez. Sí, porque están muy ligados, hermano. Quien sigue la sana doctrina del Señor camina hacia la madurez. Pero quien abandonó la sana doctrina del Señor no está creciendo en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ya está consumiendo leche adulterada. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Recuerdan? ¿Qué se le tiene que dar al recién nacido? ¿Y esa leche qué genera? Bueno, ahora como que yo lo vivo más de cerca con mi hijita, ¿no? Como que veo cómo va creciendo y las cositas que va desarrollando en su cuerpo. Interesante. Pero eso es lo que genera la sana doctrina, un crecimiento, un alimento propicio, un alimento adecuado. Y estos 3,000 que iniciaron el evangelio empezaron a tomar leche no adulterada de parte de los apóstoles. ¿Quién suministra la leche a estos bebés? Los apóstoles. Poniéndolo en modo figurado, ¿quiénes son los apóstoles en estos tiempos para darle de beber a los nuevos? Nosotros. ¿Y qué leche le estamos dando? La palabra del Señor. Pero ¿qué leche deberíamos de darle? ¿Una palabra pura y santa o una palabra llena de pareceres? Pura y santa, hermano. Pura y santa. A veces decimos, yo no sé cómo creció este hermano de esta manera. Evalúa qué leche le estábamos dando.
Analiza. ¿Qué doctrina le estamos dando? Los discípulos le seguirían la doctrina que aprendieron, con quien caminaban, con quien convivían. No se les hacía muy difícil, ¿verdad? Recordar lo que Jesús hizo, hablar lo que Jesús hablaba. ¿Saben lo que se le hacía más difícil a ellos? Vivir lo que Jesús hablaba. Es bonito decir que hay sana doctrina, hermano, pero sana doctrina no solo es hablarlo, sino vivirlo. Si una iglesia se puede llenar jactándose diciendo nosotros hablamos sana doctrina, pues fijémonos mucho en cómo caminamos. Porque si caminamos en cualquier otra distracción o en cualquier otro pensamiento y no somos uno, entonces hay que preocuparnos y trabajar mucho más. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Hay una palabra muy interesante que es digna de meditar en nuestro corazón. Dice, no mintáis. ¿Qué? Ahora sí, gira a la derecha y gira a la izquierda. Hazlo. Como para que estés más convencido de eso. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Mira lo que dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus palabras, solamente con lo que dice. ¿Con qué? Con sus hechos. Por lo tanto, ¿más vale hablar o más vale hacer? Entonces que no haya jactancia en nosotros, hermano, sino más bien analicemos. Porque dice aquí, no le mientas a tu hermano. No le mientas. Porque si tu palabra dice una cosa y tú haces otra, le estás mintiendo. No le mientas. Simplemente lo que hay que hacer es despojarnos de ese hombre que eras tú y sus hechos. Suéltate de eso. Dile al Señor que te dé dominio propio y que te dé todas las virtudes de su espíritu. Y dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hay trabajo por hacer en tu vida? Hay mucho trabajo por esforzarse diariamente. Reconozcamos que necesitamos ser renovados constantemente. No solo el desconocimiento, sino también del comportamiento, hermano. Hermano, pero tú hablas de mis hechos. Sí, de tu comportamiento. ¿Cómo te comportas delante del Señor? Delante de tu hermano. ¿Cómo actúas delante de Él? ¿Te picaba la lengua en el mundo? Que no te pique estando en Cristo. ¿Te gustaba escuchar cosas que no debías? ¿Cierto? En Cristo tapa tus oídos. ¿Te gustaba ser despreciable ante la gente? Sé amable delante de los tuyos. ¿Te gustaba ser orgulloso ante los demás? Trabaja tu orgullo en Cristo. Son hechos, hermano. Eras incumplido, esfuérzate por ser cumplido en el Señor. Son hechos los que Cristo ve. Y más aún, ¿al hombre se le puede engañar o no? Amén. Dice sí, no necesito volver a repetirlo. Al hombre se le puede engañar, hermano. Sí, puedes ganar hasta favor en el hombre. Pero hay alguien que con sus ojos te dice, como dice la canción, cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus manitos lo que hacen. Porque hay un Dios de amor que mirándote está. Cuidadito con lo que haces delante de mis ojos.
Podremos ganarnos el favor de diversas cosas, de diversas personas, e incluso de autoridades que con desconocimiento pueden brindar ese favor. Pero no nos engañemos, ni engañes a tu prójimo. Y más peor aún, no te engañes a ti mismo, porque hay un Dios que mirándonos está. Así que la sana doctrina que sigamos, hagámoslo fielmente por amor a nuestro Padre, mirando siempre la realidad que puesta que la sana doctrina ocasiona un óptimo crecimiento. El alimento correcto dará la nutrición de vida, los nutrientes correctos harán que crezcamos y tengamos un diseño semejante al que nos creó, semejante a los apóstoles que imitaban el trabajo que Jesús hizo en sus vidas. Tengamos cuidado de la doctrina que mostramos, hermano, porque hay algo que podemos generar, aunque no lo querramos a veces, haciéndolo en ignorancia o haciéndolo en conocimiento, podemos generar algo en las demás personas. Hermano, tú me estás mintiendo. Quiero que vayas a Romanos capítulo 16, versículo 17, y leas lo que dice la palabra. Dice: lo más os ruego, hermanos, ¿qué dice? En los que causan ¿qué? Y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis y que os apartéis de ellos. ¿Qué causan las falsas doctrinas? ¿Qué causa el que tú y yo cambiemos una coma, un punto, adicionemos una palabra? Divisiones y tropiezos. ¿Cuántos de nosotros queremos, anhelamos de que caminemos en el Señor y no tropecemos? Difícil, porque la vida de un cristiano es así, constantemente levantándose de diversas situaciones que vive. Pero lo ideal, ¿cuál es? Que tú y yo no caigamos en esos tropiezos, pero adicional a eso, mucho menos causemos divisiones. Un pensamiento puede estar dividido entre el mío y un hermano, y eso no causa unidad, hermano. Porque la palabra de Dios lo que dice es: tu mente y tu parecer tiene que estar conectado con tu hermano para que ustedes sean uno, para que se consolide la unidad. Si algo ocasiona que el cuerpo de Dios se parta, es agregar o quitar cosas específicas que el Señor nos dice. Es no trabajar nuestra conducta y nuestro carácter como Dios quiere que lo tratemos, generando doctrinas engañosas que debilitan la vida espiritual, que quitan santidad, que quitan fuerza, que ciegan y que terminan hablando del evangelio del Señor como si fuera fácil de llevar. Te hago una pregunta, hermano. Aquellos que conocen de Cristo por mucho tiempo, ¿es fácil cargar tu cruz? ¿Y por qué le decimos a la gente es fácil? ¿Creemos que diciéndole que es fácil van a venir más gente? No, más bien adviértele. Porque si no, créeme, va a estar en tu lista de los que vinieron 2 o 3 semanas. Porque cuando Cristo nos habla, nos dice: yo padecí caminando hacia la cruz. Mis apóstoles padecieron caminando en el evangelio. Todo el que tú ves en la Biblia tuvo que sufrir a causa de Cristo. ¿Quiénes somos tú y yo para no hacerlo? ¿Quiénes somos tú y yo para decir que no se sufre en el evangelio? Pero cuán gozoso es sufrir por su Señor. Cuánta alegría y gozo da al corazón saber que mientras en tierra padezcamos
y muchas veces pasemos por valles de sufrimiento, tú y yo estaremos en la gloria del Señor, gozándonos. No hay tristeza, no hay dolor. Ahí, gozándonos con el Padre, creyendo plenamente en su verdad. Seguían en la comunión, dice, los unos con los otros. Qué difícil es la convivencia, ¿verdad? Creo que le puedes decir a tu hermano, qué difícil es convivir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no está bien. O sea, es una verdad que sabemos. Es como aquellas palabras que dicen, ¿no? Y se menciona, bueno, es una verdad que no se dice, ¿no? Porque yo te pregunto, qué difícil es convivir con tu hermano. ¡Guau! He visto manos en la cabeza. Pero es que no debería ser así, ¿cierto? Claro, yo estoy seguro que a los discípulos le preguntaban, ¿y qué tal Pedro? Sí, Pedro es bravo, Pedro. Sí, a las 5 de la mañana se pone a afilar el cuchillo ahí. ¿Y qué tal Juan? ¿No? Y cada uno con una característica diferente, un temperamento diferente, un carácter diferente. Pero ¿sabes algo? Si Dios te puso en esta congregación es porque quiere que tu carácter y tu temperamento sea trabajado con el hermano que está a tu costado. Si Dios te puso en esta congregación es porque dice, yo necesito ese carácter para mi evangelio. Yo necesito ese temperamento. Y si no lo tienes ahorita, créeme, el Señor te lo dará. Pero solamente siendo constante, solamente siendo perseverante. Porque de lo contrario seguiremos siendo los mismos hombres de siempre. Estos 3,000 necesitaban aprender a convivir juntos. Necesitaban aprender a llevar el evangelio de Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 4. No te molestes porque es un poquito largo este texto. Pero dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase ¿a quién? Y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuántos? Súmale, vamos sumándole, ¿sí? Vamos 3,000, ahora 500. ¿Cuántos vamos? 3,500, ¿verdad? ¿Sabes quiénes estaban hablando la palabra ese día? Pedro y Juan. 5,000, perdón, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ¿cuántos ya? 7,000, 8,000. Ese ministerio de alabanza ahora está grande, ¿no? 8,000 personas. Hermano, 8,000 personas hasta ese punto habían aceptado a Cristo en su corazón. Pedro y Juan convivían juntos. Ellos habían convivido como discípulos con el Señor. ¿Y qué estaban haciendo Pedro y Juan? No me saquen la canción de Jacobo en el barco. No, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Predicando la palabra. Estaban conviviendo juntos, pero estaban ¿qué? Predicando la palabra. ¿En qué consiste nuestra convivencia, hermanos? ¿En comer juntitos? ¿En ir para aquí, ir para allá, solamente estando juntos? ¿Solamente porque nos queremos, porque es mi hermano? Hay una tarea primordial, aun cuando estamos juntos como amigos o como parte de la convivencia en Cristo. Y si no está la palabra de por medio, hermano, preocúpate. Si en tu convivencia constante con tus hermanos no está la palabra, preocúpate. Si en tu convivencia constante no está en, hermano, creo que tienes que mejorar en esto. Creo que debes crecer en esto. Preocúpate.
Porque yo estoy seguro que Pedro se preocupaba por Juan y Juan por Pedro. Y su diálogo era: hey, ya, ¿qué vas a lanzar para yo seguirte? No, ya voy a hablar acerca de Jesús cuando hizo esto. Ok, yo te sigo. Oye, Pedro, me han mandado, no sé, he escuchado una situación por mi casa y estoy pasando esto. ¿Qué hago? Oye, Juan, ¿recuerdas cuando Jesús nos dijo esto? Sí, lo recuerdo. Ok, entonces levántate y vamos. Sigamos haciendo la obra que Dios nos encomendó. Muchas de las iglesias se han vuelto un club social, hermano, donde se juntan grupitos y se van a hacer lo que determinadamente quieren hacer, pero no buscan el crecimiento y mucho menos buscan que la gloria de Dios sea extendida. Y mucho menos trabajar sus vidas. Luego de esta vivencia que tuvieron Pedro y Juan, también tuvieron otra en Hechos capítulo 3 versículo 11. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba a Salomón. ¿Qué andaban haciendo ellos? Viendo solamente a aquellos que a ellos les interesaba predicar, o también haciendo la obra en aquellos que están desvalidos para ello. Y viene la pregunta a mi corazón cuando leemos este texto: ¿qué es que acaso los que te aman, tú también no los amas? ¿Y qué pasa con el que no te ama? ¿Qué pasa con el que te rechaza? ¿Qué pasa con el que te dice palabras hirientes? ¿Qué pasa con aquella persona que tú no quieres hablarle del evangelio? Porque dices: ay, si ese hermano iría a la iglesia conmigo, todo lo que hablara de mí, todo lo que dijera de mí. ¿O por qué yo tengo que predicarle a esa persona si esa persona me hizo daño? ¿Por qué yo tengo que seguir esta doctrina que me invite a que ame a mi enemigo? Que me invite a que ame a aquel que me ha hecho daño, a aquel que me lastimó. Hermano, la doctrina del Señor te retará tu vida. Te retará a puntos en los cuales tú no lo imaginas. Pero ¿sabes quiénes siguen fieles? Aquellos que se aferran al Señor en medio de toda situación. Así que si Dios te pidió una tarea difícil, solamente dile: aquí estoy, heme aquí. Porque si no te la enseña este año, te la va a enseñar el otro, créeme. Y el otro año va a ser más difícil. Y si estás recio, peor todavía. Porque Cristo a quien ama corrige. Porque Cristo a quien ama no lo suelta, jamás. Así que ya tienen por conocimiento, hermanos. Están advertidos, como dice la palabra. Esta palabra dura pero muy buena, palabra koinonía, es una palabra griega que aparece cerca de pocas veces, 20 veces en la Biblia. Pero el significado de ella es compañerismo, compartir en común, tener comunión. Y hay cosas fundamentales dentro de ella, de las Escrituras, que nos ordena que nos dediquemos los unos a los otros, a que nos honremos los unos a los otros. Y a veces eso es difícil, ¿no? Honrar a mi hermano. ¿Y qué ha hecho él para que yo lo honre? Si él más bien no me saludó cuando entré a la iglesia, o hizo esto, o hizo el otro. Hermano, Dios no te dice precaracterísticas para que tú honres a sus hijos, a sus fieles. ¿Por qué yo le voy a servir un vaso a ese hermano? Ve que el hermano está que se ahoga, pero no te acercas a brindarle un vaso. Y hablamos de amor, hablamos de gracia. A veces hablamos y no hacemos lo que hablamos. Que nos aceptemos los unos a los otros. Y bien dicho, tengamos cuidado. Aceptarse no quiere decir que yo estoy conforme
con lo que tú hagas si es equivocado. Aceptar es entender que Dios está trabajando en tu vida, pero saber que llegará el punto en que entenderás y saber que Cristo sigue trabajando en ti. Que nos sirvamos, que seamos amables, que seamos compasivos, amonestándonos los unos a los otros, animándolos, estimulándonos en amor. Esa parte siempre me viene a cotación la vez que yo soy muy quizás cariñoso cuando escribo a veces a las personas, y como que un hermano me sintió un poco raro una vez porque me acerqué y le di un abrazo, y en el momento de darle un abrazo, la siguiente vez le mandé un mensaje cariñoso de hermanos. Y yo suelo decir te amo, yo suelo decir te quiero, pero a veces entre los hombres es como que, ¿no? Pues está raro, ¿no? Es verdad. Tenemos un impregnado en nuestra cabeza un machismo tan grande a veces que creemos que yo no le puedo decir te quiero a un hermano. Te quiero, te amo en el Señor, ¿no? Un abrazo fraterno. A veces tú sientes cuando vas a dar un abrazo y el hermano está un poquito como que... Porque es que, hermano, necesitamos ese abrazo fraterno muchas veces. Quizás has pasado tantas cosas que nunca en casa te dijeron un te quiero, un te amo. O un hermano, qué bien has venido vestido hoy. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en prejuzgar y decir, no, es que el hermano tiene términos muy extraños? No, es que son términos de amor hacia mis hermanos. Claro, cuidando siempre el término de amor hacia nuestras hermanas, ¿no? Con el cuidado debido. Expresando nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro cariño hacia nuestros hermanos. Pero ¿por qué no somos libres, hermano, en hacer eso? Seamos libres, varones, en dar amor hacia nuestros hermanos. Y sé libre de dar amor a tu esposa. Sé libre de dar amor hacia tu esposa, porque de eso también habla la sana doctrina, que amemos a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. Y a veces nos olvidamos de ellas. Y nos centramos tantos en nuestras actividades. Pero créeme, estamos para darnos amor y sostenernos en él. ¿Cuánto creen que es verdad? Amarnos los unos a nosotros, así es como deberíamos ser en la verdadera coinonía bíblica. Y también hay una palabrita que se me estaba escapando. Ofrecer hospitalidad. ¿Cuántos son hospitalarios? ¿Cuántos dicen, bueno, amén, a venir a visitarme en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a ser hospitalarios. Sé que muchas veces se nos ha criado de una forma, ¿no? Pero créeme, muchos hombres de Dios se alojaron en diferentes casas por la necesidad de expandir el evangelio. Seamos hospitalarios. Creemos esa unidad aún en esa forma. La vida cristiana debe estar llena de la comunión del Señor, compartir el mismo Señor, compartir la misma guía, compartir el mismo deseo de adorarle. Esta parte sí es un poquito complicada. Compartir el mismo deseo de adorarle. A veces, hermano, no vemos la situación en contiguo a nuestro alrededor. Y a veces hemos pecado en querer creer que solamente importante son las prédicas. Y es verdad, lo más importante en un culto es la palabra del Señor. Si no hay palabra, ese culto es muerto, porque no hay mensaje de parte de Dios. Pero no deja de ser importante, hermano, el que tú y yo alabemos al nombre de Dios. Cantemos juntos, alabemos juntos, gritemos juntos al Señor.
Cantemos a Él. Hermano, es que no tengo buena voz. No importa. El hermano de tu costado va a estar tranquilo con los gallos que te salgan. Sí, ¿y sabes por qué? Porque tú no te estás cantando a un artista. No le estás cantando a tus sentimientos. Le estás cantando a tu rey, o al que dices que es tu rey, al que dices que es todo para ti, al que dices que si no fuera por ti, yo no sé lo que haría. A ese Dios le estás cantando. Al que cuando el pueblo tenía frío ponía una columna de calor en el desierto. Al que cuando el pueblo tenía demasiado calor ponía nubes alrededor. Al que cuando el pueblo tenía hambre botó codornices y dio maná del cielo, así como lo da en tu casa. Dime, ¿no es digno de alabar? Siempre tenemos que vivir de las exhortaciones para alabar al Señor. No es justo. No es justo para Dios. No es justo que tú y yo vengamos tarde a su casa. No es justo. Créeme, no es justo. No es justo para Él. Porque Él te lo da todo. ¿Por qué tú no darle todo a Él? La convivencia no solamente se trata de un check en mis asistencias. Hermano, pero yo estoy muy bien. Yo asisto a todos los cultos. Y cuando giras, el hermano ya no está. ¿Cómo convives entonces entre hermanos? Si cuando quieres hablar con él ya no está. Y hemos hecho, ¿no?, una tabla de récords, ¿no? Creo que ahí lo tienen. No le voy a pedir que lo proyecten, pero el hermano que se va más rápido en el culto. No hay ranking, ¿ah? Tiene ranking, hermanos, ¿ah? El del segundo 3, segundo 5, había un segundo 0.5, ¿no? Los hermanos que giras el cuello y ya, ¿dónde está el hermano? Lo vi. A ver, el Espíritu del Señor que me lo estaba mostrando. Hagamos iglesia, hermanos. Hay una palabrita que dice ahí: organicémonos y ¿con quién nos agrupamos si no estamos? ¿Ah? Con el Espíritu. ¿Con quién? Agrupémonos, dice. La convivencia no solamente es por no asistir, o que el pastor diga en los informes: hermano, ¿por qué faltó tal hermano? Para que el pastor no me diga nada, prefiero estar ahí. Hermano, no es al hombre, es a Dios. El pastor se preocupa por ti, porque dice la palabra que ellos están en la puerta cuidando de las ovejas, viendo en qué se puede ayudar, dándote palabra cuando estás desvalido, cuando estás débil, cuando necesitas una palabra de aliento o cuando necesitas una exhortación. Pero el pastor no es Dios ni omnipresente para ver lo que haces. Y no debemos hacer las cosas como para solamente agradarle, sino estar juntos, unánimes. Hay algo interesante que dice Proverbios en capítulo 6, versículos 16 y 19, y quiero que vayas a ese punto. ¿Alguna vez has escuchado que Dios aborrece cosas? ¿Sí? No te asustes si hay algo que tú haces en medio de ellas, ¿sí? Pero créeme, Él las aborrece. Dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 19, y te invito a algo más. Si tienes resaltador, márcalo. Así, márcalo. No sé, pone una estrellita con lapicero, pero recuérdalo siempre. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19: 6 cosas aborrece y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
Ojo, vamos, uno, los ojos altivos. Hermano, ¿solamente hacia mis padres? No, también hacia tu hermano. Ese hermano que cuando está de frente tuyo lo miras y cuando estás atrás volteas los ojos. Sí, a ese hermano. También ante él. La lengua mentirosa. Tengamos cuidado con nuestra lengua, hermano, porque es algo que Dios aborrece. Si hay mentira en tu boca, Dios la aborrece. Aborrece el accionar que tú estás teniendo. Y no hay nada santo dentro de lo que Dios aborrece. Segundo y tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquellos que matan sin culpa. Aquellos homicidas que matan sin culpa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Que formula todo, que cuida todo, que ve todo lo propicio para maquinar maldad. Los pies presurosos para correr al mal. No solamente aborrece al mentiroso, sino también al testigo falso que habla mentiras. O sea, no solo al que miente, sino también al que mira, escucha y testifica lo mismo. Al cómplice, a él también. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre el uno y el otro. ¿Cómo se borra la discordia, hermano? ¿Cómo borramos la discordia? ¿Qué nos manda el Señor en su palabra cuando uno tiene diferencias con otro hermano? No es un examen, no se asusten, simplemente es preguntarles. ¿Qué manda la palabra? Conversa con tu hermano, ¿verdad? Pero, ¿qué tienes que conversar con tu hermano? ¿En la mentira o en la verdad? Si es la mentira, eso nunca se va a resolver, créeme. Si es en la verdad, aunque duela, se va a resolver. Simple, sencillo. Pero ¿qué pasa si ese hermano, aún tú hablándole, no entiende? Tiene que haber un testigo acorde, ¿verdad? Un testigo acorde espiritualmente para que pueda ayudar. Y en caso no quiere escuchar, ¿qué tenemos que hacer luego? Ir a nuestras autoridades, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos caso en esos pasos, no nos equivocaríamos tanto, hermano. No crearíamos tantas discordias. Pero podemos seguir los pasos, créanme. Pero cuando no hay verdad, no se va a llegar a un buen puerto. Así que lo primero que tengo que hacer yo, cuando paso una situación igual, hermano, habla con la verdad. Así sea doloroso para ti o sea doloroso para otros. Habla con la verdad. Créeme, aunque en el momento o en la situación tú sientas que las cosas no están bien, hay un Dios de verdad que te respalda. Él conoce, Él sabe. Y siempre prima la verdad con nuestro Señor. Así que tranquilo, no te angusties. Si pasas una situación así, confía en tu Señor. Él conoce lo que sale de tu boca. Pero sabes una cosa, cuando no pasa estas cosas, esto destroza la unidad y la comunión. La destroza, la destruye. Y no hay manera como solucionarlo. En lo visible y en lo no visible, ante los ojos de las autoridades o ante los ojos de los demás. ¿Sabes algo? La autoridad mayor, que es nuestro Dios, Él lo ve. Siempre. Así que una vez más, tranquilo. Él está viendo lo que tú haces. Por eso, hermano, ¿quieres cuidar de la comunión? ¿Cuántos quieren cuidar de la comunión entre los hermanos? ¿Cuántos quieren cuidar la unidad de la iglesia? Ok, controla tu lengua, direcciona tus ojos a Cristo,
Pon tus manos en su palabra, que tus oídos escuchen su palabra y su guía. No chismes ni calumnias. Deja que Dios te transforme y no vivas en la mentira que divide el cuerpo de Dios. ¿Tarea difícil? Sí, claro. Porque nuestra carne nos va a pelear, ¿verdad? Nuestra carne nos va a hacer muchas veces querer reaccionar a diversas cosas. Pero hay alguien que venció en la cruz y lo que era ya no es. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque el hombre que era yo, ya no lo soy en Cristo. Y porque si digo seguirlo bajo su doctrina, entonces eso generará un cambio. Y no me hará difícil pedir perdón, siendo el culpable o no. Eso es lo más difícil. Cuando eres el agraviado, bien dices, él tiene que pedirme perdón. Pero Dios te la puso un poquito más arriba. No. No necesita aquel que te hizo daño pedirte perdón primero. Si es necesario, ve tú, no siendo el culpable, y hazlo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿No es morir por mentirosos? ¿No es morir por pecadores? ¿No es morir por aquellos que laceraron su cuerpo, que pusieron una corona de espinos sobre su cabeza y golpearon la corona de espino para que profundice más? ¿Quiénes somos tú y yo para creernos más santos que ese Dios? También seguían, dice, el partimiento del pan, estos 3,000. Bueno, ya eran 7,000, ¿no? Con lo que contamos hace un momento. 8,000, perdón. Hermana está atenta. Compartían algo que tú y yo muchas veces compartimos, que es la Santa, en conmemoración de nuestro Padre Celestial y su acción que tuvo con nosotros, de la gracia del Señor muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Ellos lo recordaban constantemente. El pan no solamente era un pan partido, sino que era representación del cuerpo que era partido delante de nosotros. Las porciones para cada uno, ilustrando la unidad que debemos de tener en Cristo. Y es que somos uno, y esa unidad se debe manifestar como tal. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un cuerpo, así también Cristo. Hay una necesidad de mantenernos mutuamente, hermanos, en la unidad. Y si bien es cierto, podemos darle dos contextos. Uno, el que compartían tanto sus bienes, sus alimentos, comiendo juntos, compartiendo juntos. Así también ellos compartían del tiempo ceremonioso, espiritual del partimiento del pan en la Santa Cena. Pero cuando hablamos del alimento hacia el otro, no podemos hablar de ellos sin necesidad de mencionarte la canasta de amor. ¿Cuánto amor hay por mi hermano? ¿Cuánto amor hay por el prójimo? ¿Cuánto amor hay por aquel que está pasando una situación económica que puede perjudicarle? ¿Somos conscientes de eso? ¿He concientizado de eso? Es parte de amarnos. Así como también la necesidad de poder recordar a nuestro Padre en estos tiempos ceremoniosos. Y la necesidad de sostenernos mutuamente. Había una parte específica en este texto que hablaba acerca no solamente de que seamos un cuerpo en base a un concepto, sino también en acción. Cuando hablaba este texto y especificaba, y si lo lees en casa vas a poder ver que habla de aquel del débil y que habla también del fuerte. Bueno, el fuerte no se jacte de su fortaleza, sino ayude al débil en el momento en que está débil, en que está mal. Pero también el débil espera estar fuerte para fortalecer a aquel que en algún momento trabajó en su vida.
Porque hermano, esto es recíproco. Hoy puedo estar hablándote de Cristo y quizás en algún momento pasar una necesidad y esperar de tu palabra. Mal hacemos pensando que porque tenemos años en el Evangelio no podemos escuchar a aquel que ingresa y te da un texto que pueda fortalecer tu corazón. Mal hacemos poniendo posiciones, altares en nuestra cabeza, poniendo posturas y diciendo, bueno, ¿qué me va a enseñar alguien de un mes que yo que llevo 5 años en este lugar? Créeme, el Señor mira de cerca al humilde, pero de lejos al altivo. ¿Recuerdan ese coro que cantamos hace poco? Sí, porque es verdad. Porque lo que necesitamos, hermano, es vivir en humildad. Y cuando muchas veces nos gana el orgullo, hacemos mucho daño también a la iglesia del Señor y a la unidad de ella. Estar fuertes o estar débiles es parte del caminar en el Señor. Pero no son posiciones estacionarias, ¿eh? No nos vamos a quedar ahí. Pero tenemos que vivir un estado permanente en algo que menciona al final. Y quiero que vayas al texto inicial y vayas al final. Algo que se ha perdido muchas veces en el corazón de las nuevas generaciones. Y te lo digo ¿por qué? Porque a veces hasta en son de gracia se dice, uy, ahí está el hermano que era como 3 horas, ¿no? Uy, está el hermanito, ahí le voy a decirle, porque el hermanito es un hermanito de oración. Qué mal habla eso de nosotros, ¿ah? Porque entonces estás diciendo nadie ora, solamente es hermano. ¿A dónde deberíamos mirar cuando alguien queremos que ore por nosotros? ¿Siempre al mismo hermano? ¿O vernos entre nosotros? Esta semana, ¿quién me ayuda en oración? Le voy a pedir a tal hermano. Porque es que a veces es algo natural que se nos sale, ¿no? Ese hermanito es un hermanito de oración, entonces lo demás no. Entonces alrededor no lo somos. Cuando la obra de Dios ha sido cumplida, el pueblo de Dios se reúne ¿para qué? Al final, ¿qué dice? Oraciones. El artículo que se usa en griego para esas palabras oraciones, si era perseveraban tanto en el partimiento, el texto anterior, y las oraciones, obviamente habla a la referencia formal de una adoración en el cual el pueblo se juntaba y en medio de su oración adoraban el nombre de Dios. ¿Te pones a pensar qué cosa había dentro de la primera iglesia o los primeros miembros? Primero había doctrina, que era palabra. Segundo, como dice la palabra, y es verdad, no solamente hay un alimento espiritual, sino un alimento físico que necesitaban. Entonces había un cuidado con el pan que compartían, unánimes, pero aún compartiendo el pan, estaban en medio de la comunión de Dios. Pero tercero, les enseñaban algo fundamental en su vida, que es la oración. ¿Dejaste de orar en tu casa? Se proyectó Cuarto de Guerra, ¿no te inspiró mucho? ¿No te alentó mucho? Bueno, hermano, estamos a tiempo de doblar nuestras rodillas delante del Señor. Necesitamos generaciones que oren a nuestro Padre. Y necesitamos la generación que estamos detrás orar por esas generaciones que vienen adelante. Esto es un trabajo, hermanos. Un trabajo espiritual. Por eso les decía, creemos que es fácil. Creemos que es sencillo. No es sencillo, hermanos. ¿Dejaste de orar con tus hijos? No sé, por tus tiempos, por problemas. Dejaste de orar con tu mamá, dejaste de orar con tu papá. Dejaste de orar porque en casa eran inconversos y no te entienden. Dejaste de orar porque pasó una situación difícil en tu vida y te olvidaste del Señor.
Cuando uno ora al Señor, hermano, vienen los quebrantamientos más grandes en nuestro interior. Porque estás dialogando con aquel que te creó y te conoce. Sabe lo que tú estás viviendo. Yo no sé cuánto tiempo de intimidad pierdes delante del Señor. No lo sé. Pero si esta palabra te trae a evaluación, medítala. Si lo que José te dijo al comienzo de que estamos robándole al Señor te ocasiona algo en tu corazón, medítalo. Porque le estamos robando tiempo al Señor valioso, el cual debemos pasar en su presencia. Pero no solamente hablamos de una oración personal. Quiero que vayas a Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículo del 6 al 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: no se inquieten por nada. No vivas desesperado. No dejes que la ansiedad te gane. No vivas en el estado de desesperación. Antes bien, en toda situación presenten sus peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. ¿Qué le estaban enseñando los discípulos a estos 8,000? 8,001, 8,002, cuantos fueran. ¿Qué le estaba enseñando? Yo sé, hermanos, y le decían así, me imagino yo, los apóstoles, yo sé que pasarán aflicción. A los 3,000 que les hablé, Pedro, quizás, vamos a pasar momentos difíciles. Vas a vivir situaciones extremas en tu vida. Quizás te querrás ir, te querrás alejar de lo que has escuchado, renunciar a lo que ya aceptaste. Pero créeme, cuando tú vengas a Cristo, vas a vivir una paz indescriptible. Aquellos que lo han escuchado, de seguro de esos 3,000 habrán dicho: yo quiero vivir en esa paz, porque busqué de todo y nada sació mi corazón como esto. Porque intenté de todo hasta que encontré la palabra que necesitaba, hasta que encontré al Salvador que necesitaba, hasta que abrí mis ojos del pecado que vivía y pude ver con claridad. Hasta ahí. Esa paz que el corazón puede tener solamente si hay en Cristo. Ahora dice algo interesante. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón y tus. ¿Cuántas veces vienen pensamientos de mal a tu cabeza? De suicidio, de falta de amor, de diversas cosas que pasan por tu cabeza y atormentan tu corazón y le dan temor y te apegas a ello. Él te dice: tranquilo, yo quiero que tú vengas a mí y yo pondré paz en tus pensamientos, pondré paz en tu corazón. Ya no serás aquel hombre desesperado, ansioso, preocupado, porque trajiste tus cargas y yo llevo el yugo pesado. Primero en lo secreto y Él delimita luego en lo demás. Hay una interesante oración necesaria y fundamental eclesiástica que debemos de tener. ¿Cuántos creen que los pastores son tentados? ¿Cuántos creen que los líderes son tentados? ¿Cuántos creen que Dios quiere sostener esta iglesia, pero que necesita de las oraciones? ¿Creemos que es fácil mantenernos en estos puestos muchas veces trabajando? Para nada. Es difícil y retador.
Pero necesitamos de un cuerpo que oremos al Señor y pidamos a Él. Y pidamos por futuros pastores, por futuros maestros, por futuros evangelistas. Es la labor de la iglesia orar al Padre en medio de toda necesidad. Hoy se viene un reto importante. Queremos que esta iglesia en local pueda crecer y ser propia y trabajar en pos de un crecimiento eclesiástico. Bueno, hermano, oremos al Señor. Pidámosle a Él. Oremos al Padre y Él responderá. Creamos en Él. Y sabemos que Él hará como sea su voluntad. Pero sus hijos estaremos en la brecha. Estaremos confiados en que Él hará. La oración y la adoración en comunidad es importante. ¿Cuál es el propósito de que estemos orando conjuntamente? Unirnos en unidad espiritual, expresar acción de gracias delante del Señor, confesar y suplicar por los pecados que se viven en la iglesia, interceder por la necesidad de la comunidad, iglesia y el mundo. Hermano, tantas cosas hay en este pequeño párrafo de 4 o 5 líneas. Sí. Fueron los primeros cristianos que vieron con esa mochila. Si tú estás dispuesto, carga tu cruz y sigue al Padre. Si tú estás dispuesto, cuando salgas de este lugar, no te olvides de lo que Dios quiere de ti. No te olvides de lo que Dios quiere como iglesia. Podrán pasar muchos quienes prediquen la palabra del Señor, pero deja que la palabra del Señor penetre a tu corazón. Él hará, en su tiempo, Él hará.